ella se hizo querer. Y mucho. Por eso, quienes fueron compañeros de no dejan de recordarla con cariño. Todos coinciden en definirla como un ser de luz, de quien nadie tenía algo malo para decir. Y por eso todavía hoy, a un año de su absurda muerte, se niegan a resignarse a la idea de que la periodista ya no esté más en este mundo. Todas las mañanas la recuerdo a Débora. Y todavía no entiendo su muerte, confiesa Marcelo Bonelli, que durante 12 temporadas se encargó junto a ella de despertar a los televidentes desde el ciclo Arriba Argentinos. Y en diálogo con Teleshow, agrega: la recuerdo con la alegría que implicaba encontrarla todas las mañanas para hacer un trabajo en conjunto. Era una gran compañera, una gran amiga, una gran madre, una gran mujer y una gran profesional. Débora es un ser de luz, y lo digo en presente porque la siento presente. No conocía ninguna persona que me haya hablado mal de ella, porque ella irradiaba luz. Era bella por fuera, pero era mucho más hermosa por dentro. Pero hay una causa abierta que buscar encontrar la verdad sobre el fallecimiento de Pérez Volpin. Por eso todas las mañanas pido justicia, para que ella pueda descansar en paz, dice Bonelli, para que los responsables de su muerte paguen por eso y para que los que la queremos podamos, al menos, encontrar un poco de consuelo. Débora falleció el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, mientras le practicaban una endoscopía. A raíz de esto, tanto el endoscopista como la anestesista que participaron de la intervención fueron procesados por homicidio culposo y están a la espera del juicio oral. Ingresó al sanatorio sana y, de acuerdo a lo que dice la justicia, por un mal procedimiento murió, remarca el periodista. Tenía todo por delante y la vida se le truncó inesperada e injustamente. Por eso, con todo el equipo del programa, pedimos que se deje de embarrar la cancha y que se terminen todas las acciones dilatorias. Porque es lógico que los abogados defensores traten de diferir las cosas, pero lo que no es lógico es que los jueces se presten a eso. En sus comienzos como cronista, Débora conoció a Gustavo Tubio, con quien además del compañerismo logró forjar una gran amistad. Nos conocimos a los 20 años, cuando arrancó TN, recuerda Tubio. Yo fui su productor e hicimos muchos informes juntos. Después, cada uno fue creciendo profesionalmente por su lado. Pero nos hicimos amigos de la vida y yo fui su testigo de casamiento. Había un gran cariño y siempre que podíamos tratábamos de estar cerca. Ella arrancaba muy temprano a la mañana y yo trabajaba a la tarde, así que a veces se nos hacía imposible vernos. Pero siempre nos mensajeábamos porque nos queríamos mucho. Sigo sin entender que se haya ido, eso es algo que todavía no puedo asimilar. Estos son días duros, porque uno siempre recuerda al que no está, pero soy de los que creen que esas personas cuyas almas tenían luz,
como es el caso de Débora, la siguen teniendo aunque estén en otro plano. Y que vibran cada vez que uno las recuerda. Tubio también hizo hincapié en el pedido de que los responsables de la muerte de Débora sean juzgados y condenados. Ahora, la lucha pasa por ahí, porque tengo mucho miedo de que no se haga justicia, de que esto quede como si no hubiera pasado nada. Y la verdad es que acá pasó todo, porque quedaron 2 chicos sin su madre, que la extrañan todo el tiempo y la necesitan. Y quedó un marido, al que le sacaron a la persona que más amaba en el mundo. Débora estaba en pareja con Enrique Quique Sacco, y tenía 2 hijos, Agustín y Luna Funes, frutos de su matrimonio anterior con el camarógrafo Marcelo Funes. Ellos son los encargados, actualmente, de llevar adelante la demanda judicial para determinar qué sucedió realmente con la periodista y quiénes son los responsables de su muerte. Esto no fue un accidente, no fue una contingencia del destino, sino que hubo una mala praxis evidente. Y por lo tanto, los culpables tienen que pagar, no por venganza ni mucho menos, sino para hacer justicia y evitar que algo tan tremendo como lo que le sucedió a Débora se repita en otros casos, concluye Tubio. Por su parte, Mario Masaccesi reconoce que todavía le resulta imposible aceptar que Débora no esté. Para mí ella no murió, sigue estando presente y me cuesta asumir que ya no está entre nosotros, por lo menos en el plano físico. Aún hoy, yo no caí, pero me parece que esa también es una buena manera de mantenerla viva. No hablar en pasado, sino hablar en presente. Y seguir recordándola todos los días. Mario cuenta que todavía guarda en su celular un mensaje que le mandó Débora pidiéndole que se juntaran a tomar un café. Eso quedó pendiente para siempre. Ella quería hablar de cuestiones de la vida y de algunos proyectos. Y yo nunca borré esa charla porque, de alguna manera, siento que ese encuentro va a ser posible. No sé, tal vez sea porque yo me enteré de su muerte estando en Madrid, no en Buenos Aires. Y en ese momento me quedé petrificado. Fue un sacudón muy fuerte. Pero ahora, lo que nos queda a los compañeros es seguir reclamando justicia, por ella, por su familia y por quienes la queremos mucho. Sergio Lapegue también mostró su dolor y su indignación ante la injusta pérdida de su compañera de canal. Me parece mentira que ya haya pasado un año, me parece mentira que tenga que estar hablando de que Débora ya no está, y me parece mentira que una persona sana se haya ido a hacer un estudio médico y haya salido muerta. Es todo muy triste, realmente, aseguró. Y luego, el conductor de Prende y Apaga se tomó un momento para recordar a la periodista y dijo: Débora es, como lo sigo diciendo, porque para mí parece que todo esto fuera un sueño. En fin, Débora es una gran persona, una buena amiga, alguien que siempre estaba preocupada por el otro.
Vos llegabas y lo primero que hacía ella era preguntarte cómo estabas vos y cómo estaba tu familia. Siempre ha sido muy generosa con todos sus compañeros y conmigo, y sin duda, también era una gran madre. Sigo teniendo el mismo recuerdo imborrable que va a permanecer por siempre. El de una persona con compasión y compasión por su trabajo, por sus amigos, por su familia. Seguí leyendo, la periodista de raza que fascinaba con esa mezcla de realeza y barrio, el recuerdo de Quique Sacco. Débora hacía que todo lo cotidiano fuera especial.